Vamos a profundizar ahora en lo que fue la intervención del presidente, en lo que dejó este discurso del Estado de la Unión. Lo hacemos con Robert McCauley, analista político republicano de los Estados Unidos. El placer de saludarlo, de recibirlo aquí en DirecTV. Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Qué balance puede hacerse de esta intervención del presidente en la pasada jornada en el Congreso de la Nación? Las primeras reflexiones que surgen luego del discurso. No había para mí ninguna sorpresa. Joe Biden es un político veterano, leyó un buen discurso, lo hizo decentemente a pesar de su edad, arrastró bastantes palabras, estaba un poco, débil un poco, pero mayormente lo hizo bien, entregó su punto de vista con muchas estadísticas distorsionadas, pero como político trató de mandar su mensaje y presentarlo bien, presentó las prioridades del Partido Demócrata. Eso fue, yo creo, el inicio de la campaña de reelección. Hay grandes diferencias en las políticas fundamentales de los Estados Unidos entre los partidos y él tenía un poco de espíritu bipartidista, felicitando al nuevo presidente de la Cámara, el señor McCarthy, el nuevo líder, el líder tradicional del Senado, señor McConnell. Así fue, ¿no? Él tenía cosas donde yo discrepo mucho, los republicanos también discrepan respecto a muchas políticas, y él trató de tocar unos temas que estaban ignorando hace tiempo. Tocó el problema de la frontera, tocó el problema de la droga fentanil que está entrando en grandes cantidades y haciendo grandes problemas. Reconoció que inflación es un problema aunque está bajando. Entonces, y también respecto a la economía, que siempre es el tema más importante para el pueblo, decía como si él hizo un milagro, ¿no? Cuando entró. La realidad es que la economía ya había virado cuando entró en enero de 2021. La economía ya estaba creciendo muy rápido, saliendo del hueco de COVID, creciendo en 6,6%, inflación estaba baja, así que la economía ya estaba en buen camino y realmente no tenía que hacer nada para la economía seguir andando. El programa de vacunas ya estaba andando gracias a la vacuna del señor Trump, y el gasto de casi trillones de dólares fue innecesario. Eso causó en gran parte la inflación, pero él trató de ser amable, dando amistad y crédito a varios republicanos, pero el presidente anterior lo criticó por el 6 de enero y no le dio ningún gracias, digamos, por ningún agradecimiento por la vacuna, que fue clave a la recuperación económica. De todos modos, el país anda, había muchas expresiones tradicionales, bipartidistas, y también obviamente habían cosas cuando él dijo algo y un lado aplaudía, los demócratas, y los republicanos quedaron sentados. Esto fue un discurso muy tradicional y él, a pesar de sus debilidades, lo hizo decentemente. ¿Cuáles son los principales aspectos que separan hoy a demócratas de republicanos, más allá de este destaque que realizó Biden en su discurso sobre el vínculo hoy en día entre ambos partidos? Bueno, yo creo que la política económica es clave. Hay gran discrepancia respecto al tamaño de gobierno, el papel de gobierno, y claro que tenemos un déficit muy grande. Los republicanos han gastado mucho, pero ahora tenemos una deuda nacional más allá de 100% del Producto Bruto, que nunca hemos tenido desde la fin de la Segunda Guerra Mundial, y hay que buscar crecimiento económico. Los republicanos están enfocados en eso. Joe Biden piensa que el gobierno es solución para todo. Yo creo que la política energética es muy clave la distinción. Los republicanos creen que el cambio climático es un problema pequeño, manejable, y es importante tener energía barata para lograr las metas que incluso Joe Biden habla. Si él quiere fábricas competitivas, más trabajos de manufactura, hacer nuestra economía más fuerte, es importante tener energía barata, petróleo, gas natural, electricidad. Se puede seguir desarrollando tecnología, pero el programa de Joe Biden, los demócratas están gastando cientos de miles de millones de dólares en programas para hacer la energía más cara. Vehículos eléctricos no son más caros y menos eficientes, y muchos programas de solar y viento son así. Entonces, este asunto de energía es muy importante. La frontera, Joe Biden reconoce que hay un problema,
pero está dejando entrar millones de personas que no están bien vigilados y escrutinados, y también hay mucho gasto público en eso. Hay que tener un programa de inmigración que enfoca en la frontera, además de traer más gente que va a trabajar y pagar impuestos. La realidad es que la falta de control de la frontera es un gran problema. Y en los asuntos culturales él no los tocó mucho, él defendió a los policías, era bueno eso. Entonces, pero lo económico y la frontera son puntos muy importantes, y energía es clave. ¿Qué pasa con la situación de abusos policiales que también fue abordada por el presidente, como así también con este renovado debate en torno al aborto? Sí, el presidente, bueno, mencionó, estamos todos de acuerdo en que hay que castigar los policías que cruzan la línea, que cometen abusos y crímenes, etcétera. Incluso este incidente trágico en Tennessee que trajo los padres del fallecido víctima de abuso policial. Interesantemente, ese caso fue un caso de policías negros abusando y matando a un sujeto. O sea, es importante ver caso por caso y no decir que una cosa es racial. A veces los policías como policías abusan su poder, sea blanco o negro, y el presidente por lo menos defendió a los policías. El problema, el país está sufriendo porque el Partido Demócrata hace 3 años después de la muerte trágica de George Floyd decidió hacer un ataque general contra los policías, demonizando a los policías, y el impacto de eso ha sido mucho más crimen y mucho más muertos innecesarios. Respecto al aborto, él enfatizó la posición de los demócratas básicamente para aborto legal, criticó a algunos estados que han hecho restricciones, pero la realidad es que el Partido Demócrata parece que no tiene ningún límite hasta casi 9 meses, ¿no? Entonces, muchos estados como Florida están como el programa europeo, 3 meses y ya. ¿Es hoy Biden el demócrata mejor posicionado de cara a las próximas elecciones presidenciales? Yo creo que Biden está en primera posición por falta de alternativas. La vicepresidenta, señora Harris, es una persona mediocre que no ha crecido como vicepresidente, no tenía apoyo. Y señor Biden es el presidente. Si él quiere la nominación, la va a tener. Hay algunos gobernadores como el señor Newsom de California, el señor Pritzker de Illinois, que tienen ambiciones para ser presidente, pero los resultados en sus estados no son buenos. El público ve que la gente está saliendo de California, saliendo de Illinois, hay más crimen, más desorden, los negocios no les gusta eso, y es un problema. El país no quiere ser como California. California empieza con muchas ventajas naturales y tradicionales de muchos años atrás, y Chicago también, o Illinois también. Entonces, por falta de alternativas, Joe Biden por ahora es la persona, pero él es muy débil, es viejo, nunca era nada especial, siempre era mediocre y ha caído bastante. Incluso hay mucha gente ahora hablando como Michelle Obama para ser la candidata más fuerte para los demócratas, y eso yo creo que es muy plausible dado la falta de otras opciones, porque Joe Biden no va a mejorar, solamente va a caer poco a poco. Y nunca era nada especial, pero bueno, él hizo lo mejor que pudo anoche, dado lo que tiene sus limitaciones. Allí veíamos recién imágenes de Ron DeSantis, el gobernador de Florida, que pasa por tiendas republicanas de cara a la elección. Ron DeSantis yo creo que es un candidato muy fuerte para el Partido Republicano. Hay otros gobernadores también muy sólidos, como el señor Youngkin de Virginia, el señor Kemp de Georgia y algunos otros. Pero el señor DeSantis, como está en Florida, el estado número 3, el estado en el laboratorio de la democracia, Florida está ganando, la gente está saliendo de los estados demócratas, New York, California, Illinois, yendo a Florida. Él ganó reelección por 19 puntos, ganó la mayoría del voto latino, aumentó mucho el voto negro. O sea, sus buenos resultados, su sentido común respecto a educación, luchando contra el crimen, defendiendo la cultura, sentido común, eso es muy bueno, y la economía anda bien, y él es un republicano tradicional de centro derecha de sus políticas, pero tiene la fuerza de liderazgo, y a diferencia de Trump, es muy disciplinado, es muy inteligente, muy enfocado. Entonces él está en la cabeza
del rebaño republicano, pero hay muchas personas ambiciosas y hay varios candidatos muy fuertes que los republicanos podrían poner. Para mí, ojalá que no sea el presidente 45, que es un hombre que ha hecho, hizo algunas políticas buenas, pero tiene muchos defectos y es un perdedor, tiene una racha de derrotas y él hizo gran daño al partido y al país después de la elección de 2020 con su cruzada de mentira de la elección robada. En vez de unir al Partido Republicano, él atacó los republicanos sensatos y básicamente entregó el Senado en Georgia a los demócratas, y en las elecciones de medio término él impuso varios candidatos débiles con grandes defectos y por eso los republicanos no consiguieron el Senado y una mayoría muy estrecha en la Cámara por la influencia de Donald Trump de empujar candidatos muy débiles, leales a él, pero no buenos para el público en general. En última instancia, en materia de política exterior es donde quizás surjan mayores consensos en cuanto a la determinación en el vínculo con la República Popular de China, como así también con el papel que está cumpliendo el país en la guerra en Ucrania. Sí, yo creo que hay un consenso bipartidista y algunos republicanos con una tendencia más aislacionista, ¿no? Que no quiere meterse en ningún problema y criticando mucho el apoyo en Ucrania, pero hay un consenso respecto a China como nuestro gran adversario económico, militar, etcétera. Entonces, pero la mayoría de los republicanos del Congreso y en el país apoyan a lo que estamos haciendo en Ucrania. La idea es ayudarles a ellos a luchar por su libertad, por su país, igual que en el pasado este país ha ayudado, por ejemplo, a los ingleses en la Segunda Guerra Mundial, antes de Pearl Harbor. Para ellos, la gente, el pueblo que quiere pelear por su libertad, su país, queremos apoyarlos. Incluso apoyamos a los rusos después de la invasión de los nazis en 41. Hay peligro, obviamente, de un conflicto más grande con Rusia, pero yo creo que hay un buen balance ahora y este apoyo va a seguir. Macaulay, gracias por estos minutos, por esta explicación. Ha sido por demás claro. Gracias, mucho gusto. Que pase bien. Era Robert Macaulay, analista político desde los Estados Unidos, haciendo un análisis de lo que fue la presentación ayer en el Congreso de la Nación del presidente Joe Biden.